fin tenemos aquí con nosotros a la directora ejecutiva de la Unión de Farmacias de la República Dominicana, Scarlett Sánchez. Scarlett Sánchez. La Unión de Farmacias de la República Dominicana es una entidad bien afianzada. Sí. Háblanos un poquito de ella antes de que entremos. Hola, Y bienvenida a Uno Más Uno. Buenos días, muchísimas gracias. Qué bueno poder compartir con ustedes y con la audiencia temas relacionados a salud, que son temas que nos impactan a todos como consumidores, porque en algún momento todos necesitamos medicamentos. Y estas informaciones pueden incluso salvarle la vida a la gente, informaciones que puedan impactar su decisión, que sus decisiones a la hora de adquirir un medicamento, que sus decisiones a la hora de tratarse cualquier enfermedad, pues sea una decisión consciente. En el caso de la Unión de Farmacias, como usted bien decía, Adalberto, es una institución que ya tiene casi 40 años, es una institución que nace en 1984, justamente el 24 de abril, el día de esa poblada, y desde entonces ha estado defendiendo al sector farmacia de la República Dominicana. Actualmente contamos con una membresía que supera las 1.300 farmacias a nivel nacional, 1.300 puntos de venta, y ese es el logo que ustedes ven en muchas farmacias que tiene una sombrillita que dice Unión. Exacto. Entonces ese logo es lo que representa que esas farmacias son asociadas nuestras, y desde entonces, desde 1984, pues nos hemos mantenido firmes en la defensa de ese sector que representamos. Y en el 2022, ¿cuál es la situación de la Unión de Farmacias? ¿Cuáles son las principales demandas que tienen actualmente? Mira, me dice, muchísimas gracias por esa pregunta, y digo que muchísimas gracias por esa pregunta porque quizás mucha gente no sabe, no se ha dado cuenta que este sector es un sector altamente sacrificado. No es un sector retail cualquiera que vende un producto, qué sé yo, que vende vasos, que vende libros. No, es un sector que además de su función de vender un medicamento, tiene una función social. Y esa función social demanda mucho sacrificio como sector farmacia. Entonces tú tienes establecimientos que funcionan 24 horas para darle un servicio a la gente, que no necesariamente eso represente beneficio económico para la farmacia, sino que lo hace porque es una función social la que tiene de atender una necesidad, que es incluso una necesidad que está establecida en la Constitución de la República. Recordemos que la Constitución de la República habla de que el derecho a la salud es un derecho fundamental, y esa consecución del derecho a la salud no se materializa sin un acceso a tratamiento. Entonces ahí es donde entramos en las farmacias, porque en ese artículo también se dice que el Estado es el que tiene que garantizar el acceso a medicamentos de calidad. Y pongo el apartado. El tema de la farmacia, son receptores también ustedes de muchas críticas, porque los precios de los medicamentos están muy, pero muy altos. Qué bueno que también vamos a hacer la conexión ahí. Quizás ahí voy al tema de por qué la farmacia es el sector que la gente no sabe, la cantidad de temas que les afecta. Uno de esos temas, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque el último eslabón dentro de la cadena de suministro que la gente ve es el farmacéutico. Es el que la gente tiene el contacto directo. Tienen contacto directo, y a las personas se le olvida que hay una cadena que empieza desde la producción, desde la fabricación del medicamento, la distribución, la venta en el establecimiento. Entonces, el precio de los medicamentos, que es lo que usted hacía mención, no lo coloca la farmacia. Recuerden que nosotros lo que somos es un intermediario entre el fabricante y el consumidor. Entonces, quien coloca los precios y quien tiene los costos de su producción y conoce los costos de su producción es el laboratorio, no la farmacia. La farmacia solamente gana la comisión por la venta hacia el público, que nunca es una comisión exagerada, es una comisión mínima como la gana cualquier otro comercio. Y no hay controles de precios, porque usted hablaba del año 1984. El año 1984 no había un departamento de control de precios en el Ministerio de Industria y Comercio. Había una ley, la ley 13, que regulaba los precios y que obligaba al Ministerio de Salud Pública a revisar esos precios cada año en conjunto con el sector. Eso desapareció. Pero también en ese año las farmacias la instalaba una persona honorable en un pueblo, generalmente con formación universitaria, y se instalaban en los barrios, en los pueblos. Sí. Ese no es el caso de hoy, porque hay muchas franquicias internacionales. ¿Le están favoreciendo a ustedes o no? ¿Cómo ese cambio que se ha dado? Ausencia de controles y proliferación de
de grandes de marcas cadenas internacionales. Sí. Bueno, ¿Qué favorece? mira, el tema, ustedes saben que este también es un sector altamente competitivo Sí. por la gran cantidad de farmacias que hay en el país. Pero a veces no parece ser competitivo, en el sentido tan competitivo de que uno va Tienen los mismos precios. y tiene los mismos precios y si no tienen el producto ahí, entonces te dice yo te lo busco ahora, espérate. Por lo mismo Porque que, son cadenas. bueno, por lo mismo que te decía de que la farmacia al no imponer el precio, sino que viene por un fabricante, ese precio entonces tiende a ser un precio estable. Usted mencionaba el tema del tema de la fijación de los precios y demás. Por un tema del derecho de competencia, pues quizás por eso no se esté aplicando, pero desde hace mucho El derecho de competencia que se impuso por encima del derecho al consumidor. Bueno, eso habría que verlo con los departamentos Sí, pero ya correspondientes. Eso habría que verlo con ellos. Usted probablemente no había nacido cuando comenzó. Bueno, La organización así es, no. Pero tiene memoria histórica, ¿verdad? Exactamente. Mira, actualmente se estima, porque ni siquiera es un número que está certificado por el ministerio, se estima que hay cerca de 5,000 establecimientos. Eso es lo que se estima que hay. Cadenas no son tantas. Y, por ejemplo, la cadena más grande del país no es una franquicia, es una cadena nacional. La única cadena, hay una sola cadena internacional que yo tenga conocimiento, hay solamente una sola cadena internacional. Yo te diría que a nosotros lo que nos afecta es cuando hay establecimientos que quizás están jugando mucho con el tema de precios que nosotros no entendemos cuál es su ganancia. 20%. Que nosotros no entendemos quizá cuál es su ganancia, porque por lo que te decía, o sea, hay una estabilidad en los precios, porque se supone que viene el precio desde el fabricante y es el mismo para todos. Entonces, es lo único que nosotros quizás no pudiésemos como entender, que habría que preguntarle. ¿Y afecta a farmacia eso? ¿Farmacias nacionales? Sí, claro que afecta. Entonces, cuando hay un capital no solamente extranjero, sino inclusive un capital nacional que está haciendo quizás inversiones o está asumiendo pérdidas que nosotros como cadenas pequeñas, como farmacias pequeñas, recuerden que nosotros, por ejemplo, agrupamos 1.300 farmacias, pero dentro de nuestros asociados tenemos tanto grandes cadenas como farmacias que son de un único dueño, farmacias de pueblo. Yo les decía ahorita que yo soy de Ocoa y yo sé lo que son las farmacias de pueblo, que son de un único dueño y que esas farmacias son farmacias pequeñas. Entonces, esas farmacias pequeñas, competir con esos grandes capitales, pues sin duda alguna es muy difícil cuando ellas no entienden cuál es la matemática que están utilizando para hacer una venta de esa naturaleza. Scarlett, al tema de la carestía de los medicamentos que señalaba mi compañero Adalberto, se le puede agregar también otro tema de la autenticidad. Aquí hemos tenido momentos en que el Ministerio de Salud Pública ha tenido que salir a hacerle frente a ese tema. ¿Qué garantías podemos tener como consumidor y consumidora de que eso ya ha mejorado? Bueno, nosotros como sector nos hemos mantenido firmes en denunciar la cantidad de establecimientos ilegales que operan en el país. Eso lo conecto con la primera pregunta. ¿Cómo así? Uno de los temas que ustedes preguntaron es qué temas nos afectan como sector, y el tema de la venta de medicamentos en establecimientos que no están autorizados para dispensar medicamentos es un tema que no solo nos afecta a nosotros como farmacia por la competencia desleal. ¿Qué tipo de establecimiento estamos hablando? Hay dos tipos de establecimientos. Están los establecimientos llamados establecimientos comerciales que venden medicamentos sin estar autorizados para vender medicamentos. En la República Dominicana, al igual que sucede en Europa, el único establecimiento que está autorizado para vender medicamentos es la farmacia. Es decir, que en supermercados, colmados, no se puede vender medicamentos. No se debe vender medicamentos porque el único establecimiento autorizado, según el reglamento 246... Lo que hace muchos supermercados es que ponen farmacia interna. Pero algunos lo tienen en stock. Exacto, pero el problema nosotros, por ejemplo, estamos evidenciando, y eso le sirve de advertencia a usted como consumidor, es los colmados, por ejemplo. Usted está adquiriendo un medicamento en un colmado donde primero usted no sabe dónde compraron ese medicamento, porque si yo como farmacia, porque usted no sabe dónde compraron ese medicamento. Son tres problemas que hay ahí. El primer problema es, si la farmacia es el único establecimiento autorizado para vender medicamento y yo tengo que enseñar mi permiso, porque si no, no me venden, yo tengo que enseñarle mi permiso al laboratorio para que me venda, ¿de dónde están adquiriendo
esos establecimientos esos medicamentos para la venta al público. O sea, ¿son medicamentos originales, son medicamentos falsificados? ¿Cuál es la garantía que tiene usted de que ese medicamento no es harina, no es cemento lo que usted está consumiendo? Antes de que terminemos, se nos Sí. está acabando el tiempo. Una, ¿cómo se benefician ustedes del sistema de seguridad social, sobre todo de la obligatoriedad de que las aseguradoras de riesgo de salud paguen la factura de los clientes? Y que le den los Ay, códigos también. Yo creo- Scarlett, para Sí. no Cargarla mucho. ¿no? cargarla mucho. ¿Por qué son tan caros los medicamentos en la República Dominicana en comparación con otras regiones del mundo? La última pregunta realmente hay que hacerla a los laboratorios y los fabricantes porque son los que fabrican el medicamento, porque nosotros no fabricamos medicamentos, ¿Qué podemos hacer solamente los los ciudadanos dispensamos. comunes para reclamarle a ellos? En el caso, ellos tienen sus propias asociaciones también. En el caso de nosotros, lo que evidenciamos en el sector es que hay una estabilidad en los precios, o sea, no ha habido digamos que ni una escasez ahora mismo en el mercado, ni un aumento Estabilidad en en las el mercado. alturas. Ay. Bueno, nosotros como En la sector lo nube. que hemos visto es que el precio se ha mantenido estable desde enero hasta la fecha. Volviendo a la primera pregunta, el tema de seguridad social da para hacer otro programa. Les doy una información. Ahí, desde nosotros por una denuncia que hicimos, tenemos varias denuncias desde que inició la seguridad social. Nosotros como sector hemos sido muy afectados con la relación con las ARS, por las razones que ustedes ya deben imaginarse. O sea, al tener una concentración del mercado, al tener una posición dominante en el mercado, pues abusan, muchas de estas grandes ARS, porque no son todas, sino las más grandes, abusan de su posición, abusan de su posición y en contra del establecimiento farmacia. Entonces, nosotros, ¿Cómo abusan? Explica. Ahí voy. Se hizo para que ustedes tengan una idea, nosotros emitimos una denuncia a la Superintendencia de Salud. Por primera vez en todos estos años que hemos estado denunciando, tenemos una respuesta oficial de la CISALRIL. Esta denuncia que nosotros hicimos la sustentamos en un expediente enorme que básicamente decía, número uno, las ARS tienen demasiada discrecionalidad a la hora de otorgar códigos para la dispensación con receta y seguro médico. ¿Qué quiere decir esto? Que usted usted tiene una farmacia o decide tener una farmacia como único dueño, como una persona que tiene una farmacia pequeña o mediana y no le dan el código. Sin embargo, usted ve que a 2 metros instalan otra farmacia y de repente a esa sí le dan el código. Entonces, esa discrecionalidad de ellos otorgar códigos, nosotros entendemos que, número uno, si yo tengo mi permiso de salud pública, lo único que usted tiene que hacer es darme el código porque la persona tiene por la ley el derecho de libre elección. Yo elijo yo pago mi seguro, yo elijo dónde comprar. Y al ciudadano lo que le conviene es que pueda comprar con seguro donde sea. Pero ahora mismo ellos no han ampliado su red desde hace muchísimo tiempo y la respuesta que nos dan cuando vamos a solicitar un seguro es ¿Qué proporción su de zona, los afiliados a la Unión no tienen? Un porcentaje muy alto, porque estamos hablando de que si ellos tienen 1 millón de afiliados, ellos solamente tienen seguro para, qué sé yo, la mitad de esos afiliados o menos, o sea, la mitad de los establecimientos que tú deberías 50%. tener. Entonces, yo no puedo estimarte un número porque la cantidad es sumamente alta por la discrecionalidad que ellos tienen, o sea, ellos no aumentan la red de proveedores, la red la tienen muy cerrada. Entonces, ¿qué hizo la CISALRIL? Mediante una circular que emitió en 15 de julio del año pasado, les dijo a ellos, ok, ARS, es hora de aumentar la capacidad de farmacia, porque usted va a una farmacia y esa farmacia no le recibe el seguro, no es porque no quiera. Son contadas las farmacias que reciben seguro. Señores, no es hasta tienen letrero. Se acepta seguro. No Sí. es porque la farmacia no quiera, es porque la ARS no le da código, solamente le da código a 2 o 3. Entonces, ese es el primer. Tiene abierto Pero espérese, la ARS, el segundo tema es que si me da contrato, eso le pasa a la farmacia. Ellos te dicen, principalmente las más grandes, te dicen, muy bien, te voy a permitir vender con seguro, pero me tienes que dar un 10%. Ellos le llaman de descuento, nosotros le llamamos 10% de comisión pero por eso venta. Es fuerte. Pero espera, ellos le llaman 10% de descuento, pero no se dejen engañar, es un 10% de comisión por venta. ¿Por qué? Porque ese descuento no va al afiliado, ese descuento va al bolsillo de la ARS
y se lo quita a la farmacia, que es la que menos tiene, la que menos Y a veces puede. la farmacia se lo puede pasar al consumidor. La farmacia no puede, porque el margen de ganancia de un medicamento es muy poco, precisamente para no aumentarle el precio. Entonces, ¿qué le dijo la CISALRIL en el 2015, en el año pasado, el 15 de julio, con esa resolución? Le dijo, usted está violando el artículo 122. ¿La está haciendo cumplir la CISALRIL? Voy. Usted está violando el artículo 122 de la ley que habla de que usted no puede tener como ARS intereses económicos directos ni indirectos en prestadora de servicios de salud. Entonces, cuando usted está dando usted está recibiendo esa comisión. ¿Ese es el principal problema que ustedes tienen ahora o no? Ese es el Por ahí más debemos grande. de comenzar. Ese es el más grande. Entonces, ¿qué pasa eso? con esa resolución? Que esa resolución no se está cumpliendo. Bueno, vamos a tener que hacer otro programa para Sí, eso da para una entrevista mucho más larga. Estamos Qué pena que lo dejáramos para último eso. Sí. Vamos a hacer una pausa, lamentablemente, no terminó el tiempo. Muchísimas gracias, Scarlett Sánchez. Gracias. Pronto te vamos a volver a quien invitar. viene en representación de la Unión de Farmacias. ¿Cuántos problemas tiene el sector salud y general Así de es. Gracia en este país? Pausamos y volvemos con Marina Lorenzo. Marina Vamos a hablar Lorenzo, de un poco escritora, de una escritora. periodista. Sí, colega nuestra. ¿Cómo no?